Ya, hemos comenzado. Hola a todos los que nos están mirando desde sus casas en este día frío de otoño que esperamos que lleguen lluvias prontamente. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están mirando. Un nuevo viernes donde estamos en un live nuevamente de la Escuela de Enfermería. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar un tema muy interesante que es el aprendizaje en estudiantes universitarios en el contexto de la pandemia. ¿Ya? Este webinar es uno de los tantos que vamos a seguir teniendo y que hemos tenido ya 4 anteriormente. Este es el quinto webinar de la Escuela de Enfermería. Y todo va en el contexto del año de la enfermería y también del mes de la enfermera, ¿ya? Y ha sido una iniciativa de la Escuela de Enfermería de poder visibilizar la labor de enfermería en la parte de lo que es educación a la comunidad. Así que hoy nos encontramos con este quinto webinar, como les nombraba hace un ratito atrás, con la profesora Beatriz Peña, que nos va a hablar sobre el aprendizaje en estudiante universitario en el contexto de esta situación sociosanitaria mundial que estamos viviendo. Así que te dejo, Beatriz, para que tú te puedas presentar y puedas comenzar. Te comento que ya tenemos 9 conectados que nos están mirando y tenemos ahí 13 corazoncitos que nos han dado el me encanta. ¿Ya? Así que esperamos que sigamos ahí subiendo para que puedan visibilizar este gran contenido que tú nos traes. ¿Ya? Eso, te doy la pasada, Beatriz, para que tú puedas comenzar. Ok, gracias, Cibele. Bueno, primero agradecer la invitación, ¿cierto?, de la profesora Andrea Melo a participar en estas iniciativas, actividades que obviamente, eh, si son un aporte, se agradece, digamos, todo lo que uno pueda apoyar. Y por supuesto agradecerte también, Cibele, por el apoyo para el desarrollo de estas actividades. Bueno, como dijo Cibele, ¿cierto? Queremos hablar, ¿cierto?, del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero entendiendo que estamos en un contexto, una situación que a inicios de marzo nadie se iba a imaginar, ¿cierto?, el vuelco de nuestra planificación para nuestra vida cotidiana, para la vida laboral e incluso en la academia. No entendiendo hasta entonces que todo iba a mezclar en forma muy estrecha, tanto así que no iba a ser difícil incluso definir los límites o la proporcionalidad de cada uno de nuestros roles en que nos encontramos. Incluso yo creo que ha sido irónico porque estamos 24/7 juntos, por lo menos en nuestra familia, con nuestros núcleos, pero tenemos menos tiempo para la familia, ya que los roles eh, se entrelazan, ¿cierto? Y se superponen. Es cierto que todas las instituciones del nivel superior, como han dicho nuestras autoridades, ¿cierto?, ministeriales, iniciaron sus actividades académicas, ¿cierto? Pero también es cierto que ha sido bajo condiciones o lineamientos muy distintos. Nosotros somos una universidad pública y por tanto partimos con ciertos temores y preocupaciones porque en el cuerpo docente existe la responsabilidad, no impuesta. Yo creo que es una responsabilidad, ¿cierto?, que nace desde cada uno por el lugar en donde está, de procurar cumplir con las expectativas y los logros trazados en cada ciclo, ya que nos sentimos responsables de apoyar a todo el estudiante que ingresa en una universidad que no es ajena de la competitividad del mercado. Por eso que mencioné al principio que somos una universidad pública. Diciendo esto, bueno, hay que considerar entonces todo lo que surge. Eh, los docentes, ¿cierto? Nos sentimos vulnerables, voy a hablar en nosotros, pero en el fondo estoy tratando de transmitir la sensación, ¿cierto?, de, de los profesores que le llaman, pero que finalmente son académicos. Eh, Nos sentimos vulnerables donde dependemos de un sistema de conexión en red y debemos movilizarnos entonces hacia un espacio de educación a distancia, conocido no tan directamente y con todo lo que eso implica. Se presenta una alta tensión y un estrés tanto para los docentes como los estudiantes, porque acá yo creo que lo importante de que podamos conversar y plantear es que existen dos polos para que exista en el fondo la enseñanza y el aprendizaje. No hay un actor, siempre por lo menos van a haber dos. Eh, bueno,
Y esta atención va dirigida más bien a los docentes por la atención de rediseñar un trabajo en una plataforma distinta, en una visión distinta y que tiene que cumplir obviamente su rol. Creo que no estamos preparados como sociedad para abordar y enfrentar este desafío del sistema de educación a distancia aún. Existen brechas sociales, ¿cierto?, que interrumpen con los requerimientos y los criterios para plasmar este tipo de enseñanza. Pasando desde lo tecnológico, porque necesitamos equipos, necesitamos conectividad, pero también existen aspectos culturales, apoyo de metodologías, ¿cierto?, de la tecnología. De hecho, esta situación ha relevado una vez más tantas inequidades, ¿cierto?, que existen en el sistema educativo chileno, en términos de brechas digitales y acceso a la tecnología. Bueno, no teníamos claridad de proyección o las directrices, ¿cierto? Por eso de a poco fuimos buscando soluciones que fueron más reales, ¿cierto?, a nuestro contexto y que debemos ser capaces de adaptar, ¿cierto?, a la situación país que estamos viviendo. Y para algunos ha sido más fácil que a otros, ¿cierto? Por las características personales que también son parte de todo esto. Tenemos incertidumbre en el futuro, ¿cierto? Programando en base a búsqueda de nuevo conocimiento, de experiencias y en las condiciones que se poseen en el fondo, que las que además pueden ir mutando. En estos momentos no tenemos certeza, creo, certeza de muy pocas cosas. Imaginando entonces cómo atraer la atención y dirigir el camino, porque el rol del docente finalmente es dirigir el camino por donde tienen que ir, ¿cierto?, en general los estudiantes, que es parte de las tareas, mientras los profesores piden que tratar, ¿cierto?, de lograr una atención en una conexión virtual, con diferencias, ¿cierto?, de rangos etarios. Si los jóvenes les costaba, ¿cierto?, en una situación presencial poner atención, obviamente el docente ahora se imagina, además no sabiendo si viendo caras, ¿cierto?, si están conectados o si más bien están siendo partícipes de la situación que se está presentando. En el fondo, en la sesión presencial que se esté desarrollando. Por lo tanto, la palabra adaptación a transformar nuestra forma de enseñar ha sido una de las cosas que hemos tenido que visualizar. Imaginemos lo difícil que es para un docente de 50 años o más también, o menos incluso, porque en el fondo no solamente uno tiene que, que- que ser nativo o no, tener facilidades para la tecnología, sino que también está el gusto, porque tenemos una gran variabilidad. Sin duda también queda mucho por aprender y discutir. Yo creo que este tema, ¿cierto?, no comienza aquí ni va a terminar aquí tampoco. Es un tema del cual hay que aprender, hay que discutir, ¿cierto?, el sistema o educación a distancia. Y tenemos que también poder identificar o profundizar, ¿cierto?, asociado a las diferencias del sistema educativo. Ahora, el rol de docente, ¿cierto?, es asumido además en diversas formas, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje es absolutamente dinámico. Depende del contexto que incluye, como les dije, lo político, por supuesto, lo social y lo económico, que sabemos influye sobre las decisiones de políticas en educación, de las generaciones a las cuales pertenecemos, que sabemos nos marca, pero que hoy no nos acompaña para transferirla a nuestros actuales estudiantes. Porque nuestras experiencias, motivaciones y formas de comportarnos o enfrentarnos son distintas y se marcan a medida que nos alejamos. No es mejor ni peor tener cercanía, ¿cierto?, en las generaciones, sino que es distinto. Y en este contexto, para las habilidades digitales, se suma también de manera abrupta las diferencias que podemos tener. Por lo tanto, una de las, no sé si condiciones, pero elementos que son fundamentales para una educación virtual
es la palabra flexibilidad. Porque en el fondo en los contextos, eso es un contexto distinto, donde nosotros, como ya todos han dicho, ¿cierto? En distintas presentaciones, no somos una universidad ni un país, ¿cierto? Tan que ha incurrido, ¿cierto? Tanto en la educación a distancia, sino más bien en la presencialidad. Por lo tanto, la adaptación, la evolución que, que es necesaria, ¿cierto? Para permitirnos el cambio. Entender entonces que para este proceso dinámico de enseñanza-aprendizaje, el docente y el estudiante, ¿cierto? No son fuerzas opuestas, sino más bien solo tenemos distintos roles y cada uno se centra en el que le corresponde. Se debe ser consciente de la necesidad mutua y por supuesto que es un proceso bidireccional del proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos, dentro de esta flexibilidad, ¿cierto?, aprender a comunicarnos eh, y sobre todo también de entender o poner en práctica lo que significa la colaboración. La colaboración de las experiencias, la colaboración en el conocimiento. De hecho, todas las asociaciones, ¿cierto?, de investigación y de educación se han fortalecido y se han apoyado gracias al compartir, ¿cierto?, las experiencias y el conocimiento que se vaya generando para poder apoyarnos, para poder en el fondo tener herramientas para este nuevo proceso de adaptación y porque la adaptación nos permita entonces seguir evolucionando, que es en el fondo en lo que el contexto mundial nos está diciendo. Bueno, en la educación a distancia, ¿cierto? O virtual, en en esto, ¿cierto?, de tener todos los agentes, ¿cierto?, que participan, el profesor debe preocuparse del ambiente de aprendizaje digital, entendiendo el contexto, considerando los contenidos y, por supuesto, las condiciones. Pero el estudiante no tiene un rol menor, al contrario, porque en el fondo este tipo de educación a distancia necesita fomentar el rol activo del estudiante. También necesita de las habilidades sociales, porque si nos costaba antes comunicarnos, esta sensibilidad en la comunicación entre uno y el otro, por querer en el fondo tratar de transmitir lo que se quiere, sin, sin afectar, ¿cierto?, la percepción del otro, que no haya elementos, ¿cierto?, que distraigan aquello, hoy entonces son mucho más sensibles. Eh, Esto de la habilidad social entonces va también no solo con el docente, sino que también entre sus pares, porque en el fondo la forma en que se comunican entre los estudiantes también es muy diversa. Las emocionalidades entran mucho en juego. Y para el aprendizaje es fundamental, porque el estudiante para lograr un aprendizaje siempre va a estar asociado a, a un contexto psicoemocional. Mayor necesidad también entonces va a requerir el estudiante de la autogestión y de la creatividad. Y la creatividad también no solo para el contexto de aprender o las tareas, sino que también en mirar, ¿cierto? ¿Cómo le está significando, qué le requiere en el fondo en este contexto distinto? Poder hacerse cargo, ¿cierto? Y poder responder y satisfacer sus propias necesidades de aprender. Por eso esta creatividad en el fondo es buscar cómo hacerlo con las condiciones que él también obtenga, o tenga, perdón, en ese momento. ¿Quién me está apoyando también? ¿Cómo me siento para aquello? ¿Lo estoy reconociendo? ¿Lo estoy transmitiendo? ¿Quién me apoya? Y el docente también, porque, claro, establecemos una figura de docente, pero si antes estábamos ya hablando de que el docente no es el que entrega esto elaborado, sino que el que guía tiene que conocer al otro, tiene que saber entonces eh, cómo está avanzando, qué comprende, qué no comprende. Estamos en una primera etapa, ¿cierto? Con metodologías acotadas, ¿cierto? Para permitir la adaptación de ambos. Em,
personalizando, podríamos decir, el aprendizaje, pero como dije, con la mirada de ambos. Porque el docente, o sea, una metodología no tiene que servir a todos, o que les sirva a todos, no solo por el contenido, sino que cada docente es una persona, por lo tanto tiene características y cualidades distintas, va a tener potencialidades distintas y por lo tanto una metodología que le resulta muy bien a uno, al otro no le resulta de la misma forma, pero sí tiene habilidades para una metodología distinta y por lo tanto va a apostar tal vez por aquella, porque en el fondo él trata de, con los recursos que posee, tratar de transmitir la información que se requiere y seguir apoyando, ¿cierto?, a su núcleo en el cual tiene enfocados sus esfuerzos. Tratamos, ¿cierto?, en forma, yo creo que con mesura, ¿cierto? De a poco, porque no es el momento, ¿cierto?, de saturar muchas cosas. Como les dije, estamos en una primera etapa, estamos tratando de ordenar, ¿cierto?, de aclarar ciertas ideas y de a poco, en el fondo, ir sumando otros elementos en base a las necesidades que se van planteando. Ahora, nosotros específicamente estamos centrados en la formación de profesionales del área de la salud, que requieren del desarrollo de un conjunto de habilidades, actitudes y destreza, pero que en este momento vamos entonces a tener que concentrar la mayor de los esfuerzos en las habilidades y en las actitudes, porque las destrezas, que es más bien lo procedimental, se hará, ¿cierto?, en un momento posterior. No quiere decir que en el fondo eh, no lo logren, porque de hecho siempre yo creo que es parte un poco de esa conversación más íntima en la retroalimentación, ¿cierto?, individual, en que uno le dice al estudiante, no importa que le tiemble la mano, ¿cierto?, porque la posibilidad que usted vaya teniendo en el camino le va a dar esta posibilidad de tener mayor manejo, ¿cierto?, a la destreza del procedimiento. Pero la habilidad y la actitud, que es fundamental también para ser competente, sí la podemos ir desarrollando, ¿cierto?, desde la distancia o de la educación virtual. Por lo tanto, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que visualizar es eh, no tener temor, ¿cierto?, a que estamos en una situación, si bien es nueva, no desmerecerla, ¿cierto?, porque en el fondo también va a permitir que se vayan desarrollando, ¿cierto?, estos otros elementos. Tal vez no son de las maneras tradicionales, pero no por ello, no por ser lo tradicional y lo que estábamos acostumbrados, por eso dije la flexibilidad y la adaptación, va a ser menos importante o menos significativo para el proceso que todavía toca. Y porque entender que en el fondo la formación no tiene límites. La formación uno parte, ¿cierto?, de ser un capullo, como decimos, ¿cierto?, el novato, hasta el experto. Y el experto depende, porque si yo me cambio de área, debo nuevamente volver a formarme. Por lo tanto, es un proceso absolutamente eterno, podríamos decir, dinámico y eterno. Tenemos muchos elementos para ir desarrollando y aprendiendo también en el tiempo. Sibel, no sé si sigo, digamos, con otras ideas o esperamos saber No, si súper bien, tenemos estaba bien atenta preguntas. yo. Mira, tenemos saludos aquí de Bruna, que nos manda muchos saludos, Beatriz, Carmen Gloria también, todo lo que estás diciendo, muy necesario, porque nos estás educando también a nosotras como profe. Abrazo, nos manda Roxana, y también Pamela Báez también nos manda saludos, ¿ya? Interesante lo que tú estás hablando ahí, Bea, con respecto a todos los aspectos que debemos incluir en esto, que es la flexibilidad, la adaptación, y también, en cierta forma, todo lo que es que estoy ya tomando apunte, de todo lo que son el fortalecimiento en este periodo de las actitudes y las habilidades, más que las destrezas. Entonces, eso me llama mucho la atención de lo que uno como docente puede realizar.
Sí, aquí al parecer tenemos varias docentes que están mirándonos, varias académicas. Entonces, ahí mi pregunta o mi incógnita va, eh, ¿qué tú crees que sería necesario que nosotras como docentes pudiéramos, en este contexto, que estamos, que yo creo que se ve para largo, eh, aplicar en nuestros estudiantes o qué didáctica o cómo nosotros podemos, entendiendo que todos estamos en un ciclo vital distinto, ¿ya? Entonces, algunas tenemos una habilidad en otra cosa, otra en otras habilidades, más conocimiento. Entonces, en ese sentido, ¿qué didáctica o metodología también podría ser? Ahí tú me aclaras mejor. Nosotros podríamos utilizar para que fortalecer lo que tú hablabas, las habilidades y las actitudes en este componente que tenemos que nosotros en este periodo. Bueno, la verdad es que para adaptarnos un poco a este proceso de enseñanza a distancia, siempre se habla más bien de que es el diseño el que se va como perfeccionando, ¿ya? Por eso yo decía que nosotros estamos en una primera etapa en base a las experiencias que nosotros tenemos. Se propone que en el fondo se vaya trabajando primero en el diseño, justamente. Algunos proponen ciertos 7 pasos para en el fondo tener visualizado desde antes en qué es lo que vas a hacer. Bueno, primero hay que preguntarse quiénes, ¿cierto? ¿Con quiénes? Las características en el fondo del sujeto que aprende. Porque obviamente no se va a hacer la misma pregunta el profesor que está en cuarto al que está en primero, ¿verdad? Así que por eso el quiénes es muy importante. ¿Por qué? Pero la pregunta, en el fondo, la segunda pregunta que hay que hacerse es el por qué. ¿Qué hace necesario este aprendizaje? La relevancia que tiene, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Dónde se va a desarrollar entonces el aprendizaje? Las oportunidades que presenta o las limitaciones del entorno virtual. Y como dije al inicio, considerando la influencia del contexto. ¿Cuándo? El tiempo que se refiere, ¿cierto?, al tiempo que dispone el estudiante para la asignatura y considerando los créditos también asignados. El para qué, es decir, los resultados de aprendizaje ya definidos, ¿cierto?, para el programa. La sexta pregunta, ¿qué? Los contenidos, ya sean conocimientos, habilidades o actitudes. Y el cómo, final, es lo final, que serían las actividades y los recursos. Porque obviamente si yo tengo una asignatura muy teórica, va a ser difícil tener una amplitud, ¿cierto?, de recursos o de estrategias para poder instalar. Ahora, la creatividad yo creo que siempre está. Generalmente ahí es donde también entra el concepto que yo dije que en estos tiempos es fundamental y que es la colaboración. Em, el trabajo colaborativo es fundamental, no solo por el contexto de la pandemia, sino que en el contexto de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje que también planteé al principio. Porque algo que nos resultaba a lo mejor hace 5 años muy bien, después de 5 años ya no está resultando igual. Eh, ¿Por qué? Porque los quienes cambiaron, eh, el para qué también se pudieron haber ajustado, ¿cierto? El cuándo también puede ser, y porque además quien planifica esto también tiene una serie de experiencias que en el fondo empieza también a aplicar, porque todo proceso dinámico tiene que ser también entonces nuevamente reevaluado, ¿cierto? Que en el fondo es parte de las mejoras que uno constantemente va considerando. Ahora, en este proceso, en este tiempo, ¿cierto? De centrarnos en las habilidades, ¿cierto? Y en las actitudes, es muy importante también que lo que se pretende quede muy bien declarado, que todos lo conozcamos, porque a veces nosotros, claro, el docente lo señala, lo plantea, pero de forma inicial. Y al estudiante y a nosotros mismos también después no lo seguimos recordando, porque nosotros
bueno, aprendemos, ¿cierto?, de muchas formas. Yo creo que no hay una forma establecida, no hay solo un modelo, hay muchas formas de aprender. Eh, Hay muchos sistemas también para aprender, o modelos, podríamos hablar de aprendizaje. Sabemos que la discusión es muy enriquecedora, sabemos también que sumar las experiencias es importante, sabemos que tener la motivación asociado al contenido es importante, ¿cierto?, para que yo lo considere. Pero este input también tiene que estar, o esta información que nosotros entregamos y que ingresa al estudiante, tiene que estar asociado a algo que le dé sentido a los estudiantes. Y en ese hacer sentido donde generalmente nosotros asociamos estas actividades, ¿cierto?, grupales, porque los logran, ¿cierto?, relacionar con algo que es más concreto, que si bien es simulado, pero es real porque ocurre. Y eso les permite entonces dar ese sentido y poder llegar a un aprendizaje. Ahora, a medida que vamos avanzando, también los docentes van postulando un aprendizaje profundo, que en términos simples, ¿cierto?, corresponde a aquel que es apropiadamente codificado por el estudiante y consolidado. Por lo tanto, si yo en algún momento, en una experiencia de grupo, porque esta colaboración no avanza mucho si yo le pido cosas individuales al estudiante. Por eso que dije que la colaboración y el trabajo grupal en este sentido es fundamental. Eh, es necesario entonces poder tener este elemento que en el fondo lo pueda relacionar, cosa que cuando después en el futuro se enfrente a una situación no igual, pero tal vez semejante a esta simulada, va a poder sacar ese recuerdo porque lo comprendió, lo asoció y lo guardó. Si después lo recuerda y lo aplica, quiere decir que tuvo un aprendizaje profundo, ¿ya? Y de hecho hay evidencia que dice que el estudiante que mejor rendimiento tiene, por supuesto no es el estudiante que centra su aprendizaje en la memoria, sino que es aquel, ¿cierto?, que lo asocia al aprendizaje de relación y de relación más bien con elementos concretos y reales. Disculpa si me extendí en la No, no, respuesta. está bien, mejor porque así podemos entender claramente. Mira, yo ahí anoté lo que logré tomar apunte de los 7 pasos en el diseño para las docentes que nos están mirando, pero también tenemos preguntas, ¿ya? Así que te voy a preguntar, mira, acá Carmen Gloria pregunta, ¿cómo ve el proceso de adaptación de los estudiantes en esta instancia? ¿A ellos también les ha costado este proceso de del estudio, por así decirlo, o de la educación a distancia, como tú hablas en un comienzo? Yo creo que por supuesto sí, porque en realidad nosotros, o sea, si nosotros no estábamos preparados, cierto que somos personas adultas y con experiencia en procesos de adaptación, cierto, nos pilló y nos hizo sentir vulnerables, yo creo que a ellos también. Eh, Porque además, bueno, tenemos la situación de los estudiantes también es diversa, porque tenemos los estudiantes que están en quinto año y que sienten esta sensación de solo querer participar, estar, ¿cierto? Hoy en los CEFAM, están en los hospitales, ¿cierto? Estar en las aduanas sanitarias, porque ya tienen muy desarrollado, ¿cierto? Ese deber con el otro, eh, pero que bueno, que se asocian otros elementos, pero que yo creo que lo miran y ya tienen otras capacidades que han ido desarrollando para tener un análisis crítico que es fundamental, ¿cierto? Y que también va asociado al pensamiento de calidad, como a veces se habla. Pero es muy distinto también si hablamos de estudiantes de primero, en donde sus expectativas son muy distintas, porque ya entrar a la universidad fue muy difícil, eh, porque tenían en el fondo una idea de lo que iba a ser su vida universitaria, la que se transformó absolutamente, no conocen la cara del otro, eh, se sienten también yo creo que deben tener una sensación de desmedro porque en el fondo sienten que están a lo mejor solos frente a una pantalla,
Eh, ya no existen tampoco, bueno, si bien ellos ya no ocupan, ¿cierto?, los libros impresos, pero el libro digital eh, por sí solo es difícil también. Yo creo que las condiciones son muy diversas. Yo creo que insisto, lo psicoemocional y la emocionalidad nos está afectando muchísimo, porque en el fondo la tolerancia y la frustración se presentan junto con el temor. Como las expectativas son altas y son grandes, porque la decisión de ingresar a una carrera es para proyectarse en una vida laboral. Y en este momento yo creo que el sentir que les cambiaron la forma de aprender puede ponerle en riesgo también su posibilidad de avanzar y llegar a sus metas. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, eh, bueno, yo creo que todos los profes ya lo han hecho, ¿cierto? De decir que las decisiones que se toman o que se han tomado y se van a seguir tomando son en virtud, en el fondo, de asegurar eso. Tal vez cambiarán los tiempos o el orden de algunas cosas, pero el producto es el mismo. Como decimos, de hecho, si para aprender no hay un solo camino, para formarse es lo mismo. No todos van a ir de la misma forma, no todos van a seguir el mismo proceso, no todos van a responder lo mismo, con otras palabras también, pero van a lograr llegar a un resultado. Y yo creo que eso hay que tratar de estimular y fomentar, ¿cierto? De, no sé si la palabra es ser optimista, sino más bien tener esta posibilidad, ¿cierto?, de darse la oportunidad para descubrir también las propias potencialidades. Por eso que dije que esto del acompañarse no solo en lo académico, sino que también en lo personal, y cuando decía la colaboración en cuanto a no al apoyo, a esto, a, a saber qué me está resultando muy bien, qué cosas no me están resultando bien, qué cosas me están interfiriendo, qué cosas me molestan, qué cosas me dan temor, si me estoy atreviendo a preguntar, si no lo estoy haciendo y el por qué. Eh, bueno, los docentes que tienen un poquito más de cierto de sensibilidad en aquello, a lo mejor no es más fácil, pero los estudiantes que a nosotros ya ni siquiera le vemos la cara porque vemos una pantalla que dice el nombre o una letra, el J, el C, es mucho más difícil hoy en día para apoyar en ese sentido. Entonces, por eso que es importante que los grupos de apoyo, ¿cierto? En primer año, los grupos de amigos de segundo a cuarto, o los grupos de trabajo que a lo mejor son personas que nunca se han visto, partan por conocerse, por presentarse, por ser abiertos, ser generosos desde el punto de vista de lo personal, porque lo que yo veo, tal vez tú no lo ves, pero yo a lo mejor sentía que lo sabía todo, pero resulta que hay que entender que uno cuando logra aprender algo, en vez de sentirse con más conocimiento, yo creo que es al revés. Uno cuando logra aprender algo solo visualiza lo poco que sabía o todo lo que queda por aprender. Entonces, por eso es que en el fondo no nos podemos limitar. Y tratando de responder la pregunta de Carmen Gloria, que obviamente le agradezco muchísimo, eh, perdón, es transmitir perdón, esta necesidad de considerar primero lo humano, las características personales, porque sin considerar las particularidades de cada uno, es difícil que nos podamos subir, ¿cierto?, a esta bola de nieve, ¿cierto?, que avanza y no se detiene del aprendizaje a través del tiempo. Así es. Muchas gracias, Beatriz. Esperamos, Carmen Gloria, que hayamos respondido a tu pregunta. Relacionado con lo que tú hablabas ahí de los contextos que cada uno de los estudiantes tiene, ahí Adriana Ruminot, que es una estudiante, saluda a Adriana si nos está mirando. Gracias, ella nos escribe aquí una reflexión, que en realidad para ella lo más relevante para las estrategias de estudio es el contexto.
indica acá, reflexiona Adriana, que en cuanto al biopsicosocial, tanto el estudiante como el docente, ya que todos, como tú bien decías acá, tenemos distintas formas de afrontar, poder adquirir los conocimientos, desarrollar habilidades, y hoy en día deberíamos valorar todos es el contexto y los factores que afectan a cada uno de nosotros. Que es lo que tú recién hablabas, que en cierta forma cada uno tiene las particularidades y tanto el docente como el estudiante debiéramos comprender esas particularidades para llegar a un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo menos lo que yo entendía. Ya. Gracias, Adriana, por tu reflexión. Ya, mira, Paola González nos pregunta, ¿qué ideas o consejos le podríamos dar a los estudiantes universitarios para favorecer la autogestión del conocimiento? Buena pregunta, Paola, muchas gracias. Frente al volumen o profundidad de la información en esta modalidad virtual. Buena pregunta y es compleja de responder, creo yo. Sí, la verdad es que cuando hay mucha información, porque bueno, en realidad para que ocurra aprendizaje, ¿cierto? Requiere es un proceso, ¿cierto? No es una cosa automática de que yo digo que mañana, todo lo que me lea mañana lo voy a recordar. Ustedes saben que, como dice como muestra de hecho la pirámide de Miller, ¿cierto? Si lo leo, no es mucho lo que voy a recordar. Por lo tanto, leer y leer, solo leer y leer no es la alternativa, ¿cierto? Hay que partir por eso. Generalmente lo esquemático ayuda a facilitar, ¿cierto? Algunos hacen resúmenes, otros hacen mapas conceptuales, pero voy a insistir en la colaboración, porque la colaboración permite que los estudiantes en grupo discutan. Cuando hay mucha información, no van a lograr retenerlo todo. En cambio, si en el fondo entran a un debate, a una presentación entre ellos de distintos temas, van a poder en el fondo escuchar del otro, que va a estar, es cierto, emocionado en tratar de explicar lo que él aprendió o leyó. Van a escuchar de distintas formas porque cuando uno escucha, lo va asociando. Por eso que también es importante que cuando son situaciones más profundas, como decía la Paola, conocimientos como más profundos o más pesados, podríamos decirlo, es que tienen que estar asociados a situaciones, digamos, simuladas que en el fondo puedan aplicar el conocimiento. Por lo tanto, facilita más la aplicación y la interacción, ¿cierto?, Vea, parece que se nos quedó ahí pegada, vea, vamos a esperar un ratito. entre pares. Ahí sí, Sí, esperemos. perdón, no he tocado nada. Sí, no, no, es que parece que La, la internet fue una mano negra ahí de la internet. Quería decir, la colaboración es importante. Aquí también una muy buena estrategia que se menciona, ¿cierto?, en la literatura, ¿cierto?, en la evidencia, son el apoyo de pares, pero el apoyo de pares no solamente del mismo nivel, sino que también de niveles superiores. Eh, Porque el docente que logra transmitir cierta información, logra aclarar dudas, pero el par logra interpretar de mejor forma la percepción del estudiante, porque piensa un poco más semejante, de forma, digamos, a su contexto, digamos, de edad, porque como dije al principio, a medida que nos alejamos un poco de generaciones, tuvimos un crecimiento, un desarrollo personal distinto porque nuestros contextos de vida eran distintos, nuestro sistema educacional era distinto, nuestra forma de comunicarnos era distinto y por eso que hoy en día el apoyo esto de los pares superiores dentro de la carrera, ¿cierto?, es mucho más cercano y les permite a los estudiantes también ser mucho más directos, francos en su forma de decir qué es lo que no entienden realmente, qué es lo que no están mirando, y estos pares le traducen muy bien.
obviamente con la guía, ¿cierto?, del docente de cada asignatura, que también lo va en fondo guiando en cuáles son los focos que requiere aprender un estudiante en temas más complejos. Así es. Muchas gracias, Bea. Esperamos, Paula, que hayamos respondido también tu pregunta. Acá, Angélica Mosquera nos comenta, con respecto a lo que tú hablabas de la generación de múltiples actividades para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje hace un ratito atrás, pero esto, sin embargo, produce, lo que ahí reflexiona Angélica, produce mayor incertidumbre. Y es verdad, hasta nosotros nos genera incertidumbre, pero ¿cuál sería tu consejo o cómo lo harías tú para lograr el equilibrio entre realizar actividades para generar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también para no caer en la incertidumbre o en el temor, lo que tú hablabas hace un ratito atrás? ¿Cómo se logra el equilibrio entre estos dos? ¿Cómo podemos lograrlo? Para el temor y la frustración de los estudiantes, que puedes sentir en el fondo y que han habido, ¿cierto?, algunas publicaciones al respecto. La verdad es que lo más importante en general es tener la ruta muy bien. Parece que de nuevo nos quedamos. Voy a ver cómo nos mejoramos ahí la comunicación con Beatriz, porque no parece que la internet es la que está fallando. Estos son los alcances que decía ella. En realidad, lo que tenemos que nosotros velar en cuanto hacemos la educación a distancia, estas dificultades tecnológicas. Vamos a ver si que me comunico con ella. Eh, Ahí parece que tuvimos un problema mientras tanto. Eh, Son gajes del oficio, ahí estamos viendo si se conecta nuevamente Beatriz, y se va a estar conectando. Y son las dificultades que tenemos todos. Estamos haciendo clases, se puede conectar, se puede parar. Ahí llegó Beatriz. Ahí está bien, Beatriz, llegaste. Sí, ahora sí, se arregló, pero no alcanzamos a escuchar nada de la pregunta que hizo Angélica, ¿ya? Que te habíamos preguntado con respecto a llegar al equilibrio entre esta incertidumbre y las múltiples actividades de la enseñanza del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esa habíamos quedado y no escuchamos de ahí nada. La consulta, para entenderla bien, es cómo ordenarla, cómo seleccionar. ¿A eso se refiere más bien la pregunta? Se refiere a que tú hablas hace un rato de las múltiples actividades que aporta el mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, esto también produce una mayor incertidumbre, ¿ya? Estas múltiples actividades. Entonces, Angélica dice, ¿cómo logramos el equilibrio en esto? En realizar las múltiples actividades y esta incertidumbre que uno puede generar en el estudiante, esta realización de muchas actividades para lograr el aprendizaje de la persona. Bueno. Estrategias, podríamos decir entonces, didácticas permanentes para el contexto en la vivienda, una cosa así, o en la vivencia. Bueno, primero hay que saber en el fondo qué quiero alcanzar, no diseñar todas las actividades frente al computador, ¿cierto? Sino que también hacer cosas más en forma, puede ser individual, en el fondo por eso que también se suben elementos que pueden ser descargables, ¿cierto? Y que permiten no trabajar siempre directamente con el computador. La carga académica, ¿cierto? Cuidar, ¿cierto? La cantidad de carga académica. Lo que les decía, lo muy importante está inserto en el diseño de lo que se quiera lograr, ya sea las fechas, los horarios, los medios de comunicación, ¿cierto? En lo que se va a hacer, y dentro de la selección también se habla de las rutinas, con
con las metodologías o las estrategias que se seleccionen, establecer un poco de rutina, o sea, saber que, no sé, va a ser la clase, ¿cierto? Después la clase viene una actividad grupal y después de esa actividad grupal hay una presentación o un informe o después viene la retroalimentación. Y saben que cada vez va a ser en la misma dinámica. Eso también establece, esa es una rutina que en el fondo establece una mayor seguridad también en el otro. Atreverse, por supuesto, a innovar, porque la motivación va de la mano a veces de algunas actividades, no siempre, porque no hay que saturar. De hecho, hay que evitar la saturación, pero elementos de repente que el otro no se esperaba, que en el fondo le permite reírse un poquito, le permite eh, relajarse un poco, pero aún así le permite identificar un elemento pequeño, lo sacó del contexto y lo vuelve, porque esa pequeña actividad, a lo mejor un poquito menos pesada, perdón, pero que logró un buen resultado, porque logró identificar lo que se buscó, lo vuelve a motivar, lo inyecta en el fondo y volvemos, ¿cierto?, a esta rutina que él conoce y que sabe, digamos, que es parte de lo que le va a permitir lograr ir avanzando. Gracias, Bea. Esperamos, Angélica, que hayamos respondido a la pregunta. Acá Leslie nos pregunta, dice, saludo, muy buen tema, Bea. Ella pregunta, ¿cómo hacer para que los estudiantes se sientan más apoyados y no sientan que toda la responsabilidad del aprendizaje es de ellos o que están aprendiendo solos? ¿Cómo nosotros podemos hacer como docentes apoyar en este caso a los estudiantes? Pregúntale. Bueno, la verdad es que bueno, puede que sí, se va a sentir físicamente solo, pero lo que en el fondo uno tiene que tratar es de que lo físico lo supla, ¿cierto?, por la familia, que si bien está presente, uno aunque sea se arranque, ¿cierto?, un ratito, un buen abrazo y sigo trabajando, pero el docente puede facilitar un poquito esto que está guiando. De hecho, nada le va a llegar al estudiante si no ha sido en el fondo planificado y revisado por el profe o por el docente. Perdón, voy a aclarar porque no hablo de profe, me cuesta mucho hablar de profe porque en el fondo, en el estricto rigor, ninguno somos profe, nosotros somos profesionales y que nos dedicamos a la academia, por eso somos académicos finalmente, ¿cierto? Pero ya aceptamos que no digan profe. Eh, bueno, y por lo tanto, cada estudiante sabe que lo que está revisando ya lo pensó o lo revisó el profe o el académico. Pensó que lo que le llegó era más idóneo para lograr que él descubra o resuelva la situación académica que tiene que desarrollar. Lo bueno, lo que se espera también es que por lo menos semanalmente haya un contacto con el docente, ¿ya? No voy a decir en forma presencial, pero virtual mirándose y ojalá las caras. Eh, que se aprovechen las oportunidades, ¿cierto?, de retroalimentación. Eh, perder, los, perder los temores, ya no, nunca más pensar en que una pregunta puede ser tonta, que alguien la va a pensar que porque hizo esa pregunta está en desventaja o en desmedro de sus compañeros, eso ya no existe. La verdad es que nosotros somos, esta flexibilidad también va asociada mucho al respeto y el respeto de eso también va asociado a la libertad de expresar, de que no van a acercarse a su casa para ir a preguntarle en el fondo qué es lo que necesita, sino que yo tengo que ser capaz de dar el paso. Por eso que la autogestión del conocimiento, yo decía al principio, parte por conocerme en forma individual para poder relacionarme y poder desarrollarme como persona y como profesional, porque va asociado al desarrollo de las actitudes. De hecho, antes hablábamos, ¿cierto?, de actitudes, y hoy se habla de las microactitudes incluso, ya de elementos que son parte de la relación social, incluso de las habilidades sociales, que también tienen que desarrollarse.
que no se sientan que aprenden solo porque, insisto, todo lo que ellos trabajan en forma autónoma fue revisado, fue planeado, podríamos decir, por el otro, que espera un resultado y que cuando el estudiante se lo plantee, va a poder recibir entonces una retroalimentación y entender que lo que hizo puede tener mejora, puede tener una retroalimentación, ¿cierto?, para saber qué decisiones tomó bien, qué decisiones tiene que ajustar, qué criterio tiene que ir ajustando, porque el criterio el profesor no le puede ayudar a desarrollarlo. El criterio debe de ser desarrollado en forma individual. El criterio, ¿cierto?, para tomar decisiones es parte, ¿cierto?, o como resultado de un análisis crítico de una situación. El pensamiento, el concepto, bueno, este concepto de pensamiento de calidad no surge de la noche a la mañana. Eh, y cuando hablo de pensamiento crítico, que es parte de este proceso, ¿cierto?, de pensamiento más profundo, no es el crítico decir, no, esto está malo, está bueno, no. El pensamiento crítico pensando en que lo que estoy leyendo, ¿qué me sirve o qué se ajusta para yo responder en la tarea? O del esquema que yo veo, qué cosas en el fondo podría yo ajustar y mejorar, aunque esté bueno, ¿cierto? Pero en el fondo, qué cosas siempre son mejorables y seguir, estar dispuesto a seguir en este proceso de adaptación, porque cuando salgan el sistema de salud tal vez no va a ser igual, no va a funcionar igual, la forma de relacionarse en los equipos tampoco va a ser igual, todo aquello se desarrolla igual, toda habilidad, ¿cierto?, social se desarrolla en forma individual. Podemos acompañar, podemos dirigir, vamos a dar retroalimentación, pero hay procesos que siempre van a ser individuales. Así es. Muchas gracias, Beatriz. Esperamos haber respondido ahí también a la pregunta de Leslie. Y una pregunta también que está Sandra nos pregunta, ¿cómo uno puede coordinar la calidad de la educación con el ambiente que nos encontramos viviendo? O sea, todo el contexto social, sanitario y que se ha producido en este tiempo de pandemia. ¿Cómo No tú te puedes, escuché la primera palabra, si ves. cómo se puede coordinar la calidad Cor- o en realidad, no sé si coordinar, contrarrestar o mantener la calidad de la educación, quizás será en un ambiente que nos encontramos que está álgido el ambiente, tanto social como en lo sanitario. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resguardar la calidad de la educación en eso? bueno, yo la calidad es un tema, ¿cierto? Porque la calidad, a veces se habla fácilmente del concepto, pero la verdad es que la calidad de la educación no solamente va en sentir que mi resultado en la formación fue bueno, así que fue una formación de calidad, no va tanto por eso, ¿ah? La calidad de la formación va más bien en las decisiones que se toman. En el momento en que se toman, la eficiencia de aquello para llegar al resultado. Por lo tanto, si nosotros concentramos los esfuerzos, ¿cierto? Y lo que se está haciendo para que el otro aprenda, porque yo entregando información no quiere decir, y yo leyendo todo, no quiere decir que yo estoy aprendiendo. El aprendizaje tiene que ser progresivo, o sea, yo tengo que aplicarlo, tengo que volver a ocuparlo. Si yo memorizo, no puedo creer. Parece que nuevamente la señal está fallando, así que vamos a esperar unos momentos para ver si la señal vuelve a traer a nuestra profesora Beatriz. Ya, yo parece que también me quedé ahí un poquito en stand-by hace unos momentos.
Vamos a esperar. Bueno, agradecemos a todos los que ya están conectados todavía en esta hora que casi se termina ya en este webinar. Voy a esperar si es que la profesora Beatriz se vuelve a conectar para cerrar los puntos que teníamos pendientes. Agradezco, reitero el agradecimiento a todos los que nos han escrito, nos han mandado saludos y nos están viendo a los 25 conectados que tenemos en este momento. Creo que parece que no hay más preguntas y vuelvo a conectar a la profesora Beatriz. Ahí estamos, Beatriz, de Si yo nuevo. me callo, ¿cómo es la cosa? Ya, bueno, Mira, yo me quedé un ratito así como también, pero para terminar de responder la pregunta de eso de la calidad que estábamos hablando. sí, que en el fondo la calidad, como decía yo, no es que te lo dé, no te lo va a dar una estructura física que sea de última generación, ni la tecnología, ¿cierto? O que yo ocupe muchas horas en algo, o que diga que estoy la 24/7 estudiando, eso no va a definir la calidad. La calidad de la educación va a ser que en el fondo la pertinencia de lo que yo estoy enseñando está acorde a lo que se requiere para que el otro en el fondo pueda tener el desarrollo de las habilidades necesarias para ocuparlas en el futuro. No requiere un gran... La eficiencia de la educación o la calidad de educación no habla de una inversión, sino más bien en la forma en que se logran entregar o el otro logra aprender, que ya sabemos que decir la palabra aprender va a depender de cada uno, pero si la metodología que yo ocupo, la estrategia, logran llegar a la mayor cantidad de personas, entendiendo que todos además avanzan en forma distinta, pero que la mayoría logra un estándar de aprendizaje, de comprensión, y poniendo uno después lo ve en la comprensión, en cómo lo plantean, en cómo responden, en cómo argumentan, en cómo logran ponerse en el lugar del otro y desarrollar todo aquello que decimos que en el fondo son hábiles, ¿cierto?, para identificar las dificultades, para poner estrategia, para acompañar, para tener iniciativa. Quiere decir que son hábiles, quiere decir que han aprendido, quiere decir que van a poder adaptarse a las condiciones de trabajo en el futuro. Si tienen todas esas cualidades, van a poder decir que tuvieron una educación de calidad, pueden eh, ocupar todo aquello que en algún momento no lo vieron como necesario, pero que después aparece y les sirve, pueden resolver situaciones, han sido educados entonces con calidad. Así es. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Sandra, también por preguntar. Tenemos saludos ahí de Carolina Ruistales que nos envía un saludo. Saludos, Bea y Cibeles. Y también Paola que agradece la respuesta que le dimos con respecto a lo que ella preguntó de las estrategias para poder apoyar la profundidad del aprendizaje. Y dice que también comparte la reflexión sobre el trabajo colaborativo. Gracias, Beatriz, nos dice. ¿Ya? Bueno. Estamos ya en la hora, nos faltan 2 minutos para terminar para las 6. Sandra también nos agradece ahora también, muchas gracias por la respuesta. Beatriz, como para terminar, ¿qué consejo así como para finalizar tanto a los docentes o académicos que nos están mirando y a los estudiantes? Así un consejo, uno para uno y otro para otro, así como para llevarnos así como que nos quedemos de este webinar Sí, de hoy. bueno, para los docentes yo creo que a lo mejor dos cosas en general. En permitirse la capacidad del cambio y la colaboración mutua. Yo creo que eso es imprescindible, ¿cierto?, para estos tiempos y para estos momentos. Y para los estudiantes, la colaboración y la flexibilidad yo creo que es lo más importante. Colaboración entre ellos, ¿cierto? Y flexibilidad también porque entendiendo sus temores, ¿cierto? Y toda la situación actual, la frustración por lo que esperaban que iba a ser su año académico y no es, transformarlo, ¿cierto?, en la oportunidad de potenciar otros elementos
que el ser competentes para el futuro, entender que no es solamente un área, sino que implica otros elementos que podemos dedicarle ahora mayor atención y fortalecerlos aún más y que incluso puede ser mucho más beneficioso para su futuro. Muchas gracias, Beatriz. Nos quedamos entonces con la capacidad para el cambio y colaboración mutua para los profes, docentes que nos están mirando, y para los estudiantes la colaboración y la flexibilidad en un ambiente adverso. Estamos todos en ese mismo ambiente adverso, con Sí, las condiciones sí. que no están óptimas, no están ideales como uno quisiera, pero estamos ahí y vamos a estar ahí. Ya, mira, Paulina Gundelat nos manda un último saludo. Muchas gracias, Beatriz, por el excelente tema. Y yo también te agradezco, muchas gracias, Beatriz, por el tema. Nos has ordenado en varios aspectos. Yo creo que, por lo menos a mí, yo digo una experiencia personal y la puedo compartir acá en vivo e indirecto, que me has ordenado en varios temas, sobre todo en el diseño, que me quedó súper clarito ahí las temáticas. Y obviamente me quedo con el mensaje que tú nos envías a los docentes y a los estudiantes. Agradece también a Andrea Melo, un abrazo a las dos, muchas gracias. Y a Angélica también, muchas gracias por esta instancia de reflexión. Así ha sido. Y Sebastián Plaza, que es nuestro estudiante de tercer año, muchas gracias, profe. Un abrazo también, Sebastián, para ustedes, que estén bien. Todos los estudiantes que nos están mirando. Bueno, hemos terminado ya otro webinar, otro viernes, ya en esta hora de la tarde, que ya está cada vez más helado. Cada viernes ha sido más helado. Así que ya hemos terminado. Todo sea por engrandecer la disciplina enfermera. Entonces agradecemos a todos los que están presentes, a los que nos están mirando en este momento, a los que van a mirar posteriormente el video, que podamos también aprender, ¿ya? Agradecemos a todos los que nos escribieron. Ahí Marianis también nos dice muchas gracias, Adriana Rumino también, gracias. Saludos, muchos saludos a ustedes también. Que uno le dice chiquilla ahí al estudiantado. Muchos saludos, chicas, que estén muy bien. Y eso, pues, esto también lo hacemos las enfermeras. También, como bien decía Beatriz, nosotros no somos profesoras, somos enfermeras que nos dedicamos a la docencia. Entonces, es un área, una función que tenemos como enfermera, una de las 4 funciones que tenemos que educar también. Así que agradecemos a Beatriz. No sé si tú quieres dar unas palabras finales para despedirte. Mira, yo creo que en general la mayoría de las cosas que quería decir las pude decir, porque tú sabes que el tiempo es harto y hablar de educación eh, puede ser muy entretenido, ¿cierto? Porque en el fondo solo abre una puerta de un montón de desafíos, porque en realidad hoy lo único que no sabemos tampoco si esta situación cuánto va a durar y qué va a ser en el futuro de la educación a distancia, que es lo que yo creo que también es el nuevo desafío, valga la redundancia, que nos va a dejar un montón de inquietudes y que podremos resolver una vez que tengamos la oportunidad de evaluar las experiencias desde los distintos focos, pues de los estudiantes, de los papás también, de los colegas, de los eh, colegas asistenciales, de los profesionales, de los futuros empleadores. Va a ser una situación que nos va a dar un montón de nuevos, eh, nos va a nutrir mucho, creo yo. Sí. Pero sobre todo, como dije, entender que a nada, a nada el cierto de la academia, para enseñar y aprender, no hay solo un esquema, puede ser diverso. Lo importante es saber qué es lo que el otro requiere, eh, cómo le puede ser más fácil eh, y, y nada, ser generoso siempre con el otro y entender que no somos focos distintos, solo que tenemos una bidirección con distintos roles, pero que finalmente, aunque en el trayecto, ¿cierto? Podemos tener diferencias y ojalá las tengamos, después en el tiempo, ¿cierto? Entendemos que tuvimos acierto y desacierto, pero siempre con la mejor intención, que es apoyar a formar el futuro colega. Así es, y colegas de calidad, con la palabra calidad. Bueno, muchas gracias Beatriz por tus palabras, agradecemos también por este tiempo que has destinado también de horario, de tu casa y todo el asunto para poder entregarnos tus conocimientos.
tanto a nosotros y a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver después, porque este video también tiene reproducciones a posterior, ¿ya? Bueno, y a todos los que nos están mirando, si es que no estaban conectados desde antes, todos estos webinars van en el contexto del año de la enfermería, sobre todo en el mes de la enfermería, que ya estamos cerrando, hoy día cerramos el mes de la enfermería, en conmemoración de los 200 años del natalicio de Florence Nightingale. Mando un especial saludo a los colegas que están ahí trabajando arduamente en todos los hospitales, no solamente a los colegas, sino al personal también de salud que está entregando su vida al cuidado de otros, y especialmente a las colegas enfermeras, porque yo también soy enfermera y somos enfermeras y la escuela de enfermería, entonces en ese sentido un abrazo fraterno a todos los colegas que están en primera línea, arriesgando su vida, entregando el cuidado, ¿ya? Su amor hacia el otro a través del cuidado. Así que le envío un saludo en estos tiempos que están cada vez más difíciles, y muchas gracias por estar, ¿ya? Muchas gracias por ser ustedes y por estar ahí en esa línea de batalla contra este virus que se ha transformado en una terrible pandemia a nivel mundial, y yo creo que para nuestro país se está complejizando cada vez más la situación. Esperamos que podamos salir adelante de todo esto, así que eso. Los invito para el próximo viernes, ya vamos a seguir con el webinar, a pesar que terminamos el mes de la enfermería, vamos a seguir, porque hemos visto que ha tenido harta aceptación dentro de las redes sociales, así que vamos a continuar. Y la próxima semana se viene un tema muy interesante, que es lactancia materna y enfermedades respiratorias también asociadas a todo este contexto sanitario que tenemos. Ya va a exponer la profesora Nadia Godoy al mismo horario, el día viernes a las 5 de la tarde, así que no se lo pierdan. Vamos a difundir, y si ustedes ya tienen ahí, guarden el horario de la próxima semana a las 5 de la tarde. Eso pues, entonces nos vemos, un abrazo grande a todos los que nos están mirando, nos van a escuchar. Chao, que estén muy bien y nos vemos el próximo viernes en el mismo canal. Estamos como chao y a la misma hora. Chao, gracias. Chao, que estén bien.